Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. I, too, like Crane, went through an early period where most of my work was very difficult to publish, and most editors were rejecting what I sent them. And it's, so funny to me now to think about how I suffered when I finished the first novel of the New York trilogy, City of Glass. And, it was turned down by 17 publishers in New York. But it was, in a way, very instructive to me. I mean, it was hard. I didn't like it. I'm not saying that it was easy. But at the same time, it made me think very closely about why I was writing and why I wanted to do it. And I understood that I was doing it because I had to do it. And that I wasn't writing to make money, and I wasn't writing to be famous. I was just writing because there was no other choice. I was compelled to do it. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, teniendo presente el reciente fallecimiento del escritor norteamericano Paul Auster, tendremos un programa especial en el que le rendiremos homenaje a sus letras, en especial a una de sus obras titulada Creía que mi padre era Dios, un curioso texto cargado de relatos breves sobre la vida americana que el mismo Paul Auster definió como crónicas desde el frente de la experiencia personal. Escuchábamos al inicio del programa la voz de Paul Auster en una entrevista brindada a la cadena Telam Digital, en donde respondía una pregunta sobre sus inicios como escritor, esencialmente como novelista, y en cuya respuesta Paul Auster contaba su experiencia y sus fracasos con algunas editoriales de Nueva York, pero a su vez la paciencia y la disciplina que tuvo para sobreponerse y escribir, pues como él mismo lo afirma en la entrevista, escribía porque lo sentía necesario y no para ganar dinero o hacerse famoso. El chucho neoyorquino. En uno de los momentos de desesperación que me sobrevinieron tras la muerte de mi marido, decidí ir al teatro con la esperanza de animarme un poco. Yo vivía en el East Village y el teatro estaba en la calle 34. Decidí ir andando. No habían pasado ni 5 minutos cuando un chucho callejero empezó a seguirme. Hacía todas las cosas que un perro suele hacer con su amo. Se alejaba a explorar para luego regresar corriendo en busca de su compañero. Aquel animal atrajo mi atención y me incliné para acariciarlo, pero se alejó corriendo. Otros peatones también se fijaron en el perro y lo llamaban para que se acercase, pero él no les hacía ningún caso. Compré un helado y ofrecí al perro un poco de barquillo, pero aquello tampoco sirvió para que se acercase. Cuando estaba llegando al teatro, me pregunté qué pasaría con el perro. Justo cuando estaba a punto de entrar, se acercó por fin a mí y me miró directamente a la cara, y me encontré mirando a los compasivos ojos de mi marido. Edith S. March, Nueva York, Nueva York. Escuchábamos uno de los relatos incluido en la sección dedicada a los animales en el libro Creía que mi padre era Dios. Pero, ¿cuál es la historia de este libro? Antes de contarles la historia, quiero decirles que en uno de nuestros programas anteriores de Brevísimo, dedicado a la anécdota, ya habíamos reseñado brevemente esta obra, y si habían escuchado
en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, 3 de los relatos que aparecen en el libro. Así que los invitamos a todos a visitar y a escuchar esa emisión. Cuenta Paul Auster que por allá en el año de 1999, luego de una entrevista en la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos, específicamente en un programa radial llamado Weekend All Things Considered, el presentador Daniel Swerling le propuso tener una sección semanal en el programa radial en la que se leyera lo que él quisiera. Auster relata en el prólogo del libro que al principio no se entusiasmó mucho, pero que luego de una conversación con su esposa Siri, ésta le propuso que pidiera a los norteamericanos que escribieran relatos, que él los recopilara y los leyera en la radio. La idea le gustó y para el mes de octubre del mismo año de 1999 ya se estaba presentando este proyecto en la radio. La respuesta de los americanos fue abrumadora y Paul Auster cuenta que recibió más de 4.000 relatos. La condición que el escritor ponía era que los relatos fueran breves y ojalá verídicos. Caso cerrado. Durante mi adolescencia, en la década de 1950, fui a visitar a mis primos que vivían en Bloomington, en el estado de Illinois. Un día íbamos dando un paseo y discutiendo sobre la letra de una canción popular. Yo sostenía que la letra decía un indio llamado Oso Erguido. Y uno de mis primos afirmaba que decía un indio andando muy erguido. Mientras caminábamos, vi un pedazo de papel tirado en la acera. Lo recogí y era la partitura de esa mismísima canción. Y ahí se acabó la discusión. Yo tenía razón, por supuesto. Jerry Hawk, Torrance, California. Este relato que escuchábamos pertenece a la sección del libro dedicada a los objetos. Paul Auster cuenta que un par de años después de estar en la radio leyendo estos relatos, decidió compilar en un libro 179 de los textos recibidos y dividirlos en 10 categorías o secciones, las cuales fueron las siguientes: animales, objetos, familias, disparates, extraños, guerra, amor, muerte, sueños y meditaciones. Escuchemos a continuación 2 relatos, el primero de la categoría familias y el segundo de la categoría disparates. Suspendido debido a la lluvia. La última vez que fui al estadio Tiger, conocido entonces como el Estadio Briggs, tenía 8 años. Mi padre regresó de trabajar y dijo que me iba a llevar al partido. Él era un fanático del béisbol y ya habíamos ido juntos a muchos partidos, pero aquel iba a ser el primer partido nocturno al que yo asistiría. Llegamos con la suficiente antelación como para aparcar en la avenida Michigan sin tener que pagar. En la segunda manga empezó a llover y al poco rato la lluvia se convirtió en chaparrón. Transcurridos 20 minutos, anunciaron por los altavoces que el partido quedaba suspendido debido a la lluvia. Anduvimos debajo de las gradas durante casi 1 hora, esperando que amainase un poco el agua. Cuando ya no vendían más cerveza, mi padre dijo que tendríamos que echar una carrera hasta el coche. Teníamos un sedán negro de 1948, cuya puerta del lado del conductor estaba rota y solo podría abrirse desde dentro. Llegamos a la puerta del lado del acompañante chapoteando y empapados de pies a cabeza. Mientras mi padre buscaba la cerradura medio a tientas, las llaves se le resbalaron de la mano y cayeron dentro de la alcantarilla. Cuando se agachó para rescatarlas de la corriente de agua, golpeó la manija de la puerta con su sombrero de fieltro marrón y éste salió volando.
Tuve que correr media manzana para cogerlo y luego regresé a toda velocidad al coche. Mi padre ya estaba sentado al volante. Yo me metí dentro de un salto, me dejé caer en el asiento del acompañante y le entregué su sombrero, que a aquellas alturas parecía un trapo mojado. Lo observó durante unos segundos y luego se lo puso. El sombrero soltó un chorro de agua que le salpicó los hombros y las piernas y después empapó el volante y el salpicadero del coche. Mi padre soltó un fuerte rugido. Yo me asusté porque creí que aullaba de furia. Cuando me di cuenta de que estaba riéndose, me sumé a él y durante un rato nos quedamos allí dentro, riéndonos juntos de un modo casi histérico. Nunca le había oído reírse así y nunca más volvió a hacerlo. Era como una explosión salvaje que procedía de lo más profundo de su ser, una fuerza que siempre había estado reprimida. Muchos años después, cuando le hablé de esa noche y de cómo recordaba aquella risa suya, él insistió en que aquello no había sucedido jamás. Stan Bienkowski, California. Una dama sofisticada. Yo tenía 18 años y estaba estudiando en la Universidad de Wisconsin cuando a mi hermano pequeño le concedieron una beca para estudiar música en la Academia Militar St. John. Su primer concierto se celebró una preciosa tarde de otoño. Desde casa me llegó la orden de que debía asistir al evento. Mis padres habían dispuesto pasar a recogerme por Landon Hall a las 11 de la mañana para arrastrarme hasta Philadelphia con ellos. Sentarme a escuchar un concierto interpretado por una banda de instituto no era en absoluto lo que yo entendía por pasar un buen rato. Mientras esperábamos a mi hermano en el vestíbulo, decidí actuar como la hermana mayor experimentada, encantadora y sofisticada. Iba a impactar a aquellos mocosos. Adopté una pose de joven aburrida, dando golpecitos en el suelo con mi tacón de 7 centímetros, bostezando y suspirando de vez en cuando, para mostrarle a aquellos niñatos disfrazados de soldaditos con fajines rojos que no me impresionaban lo más mínimo. Todavía estábamos esperando a que apareciese mi hermano cuando me disculpé para dirigirme al cuarto de baño. Al regresar, poco después me encontré con que toda la sala se reía por lo bajo y me miraba sonriendo de oreja a oreja. Pegada a mi zapato y realzando mi muy auloso andar, arrastraba una estela de 1,5 metros de papel higiénico. Joan van den Heuvel, Madison, Wisconsin. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Hay que decir que en toda sociedad sus habitantes guardan en su memoria historias sobre extraños y otras relacionadas con la guerra y también con el amor. Baby y yo. Sucedió un sábado de verano de 1947. Al día siguiente, el equipo de las estrellas veteranas de béisbol iba a jugar un partido en el viejo estadio municipal de Cleveland antes del encuentro de los Indians. Yo acababa de cumplir 13 años. Mi padre era abogado especialista en patentes y el sábado, como siempre, le acompañé a su despacho del centro de la ciudad, donde me dedicaba a juguetear con los inventos que cubrían sus estanterías. Al mediodía me mandó a la cafetería del Hotel Holden, que quedaba al otro lado de la calle, a comprar unos sándwiches para el almuerzo. Nada más entrar, vi allí sentado a Baby Ruth, el auténtico, la leyenda en persona, más grande que la vida misma. Estaba sentado a una mesa con otros 2 hombres. Me puse tan nervioso que no podía ni pensar. No llevaba un bolígrafo ni papel conmigo, así que en lugar de acercarme y preguntarle si él tenía uno, salí disparado. Crucé la calle a todo correr y subí los 4 pisos por la escalera hasta el despacho de mi padre. «Papi, acabo de ver a Baby Ruth», grité. «Dame un bolígrafo y un papel». Él se puso igual de nervioso que yo e inmediatamente puso en mi temblorosa mano su propio bolígrafo y un folio. 1 minuto después
Yo entraba como una tromba por la puerta de la cafetería. Baby seguía allí. Se había quedado solo y estaba leyendo el periódico. Me acerqué a toda velocidad y le solté casi chillando: ¿Podría firmarme un autógrafo, señor Ruth? Se volvió hacia mí y sonrió. Claro, chico, dijo. Y luego, mientras garabateaba su famosa y bonita firma, tan ornamentada, añadió: es una pena que no hayas llegado 5 minutos antes, chico. Podrías haberte llevado también los de Taikov y Tris Speaker. Saul Isler, San Rafael, California. 50 años después. Mi padre fue piloto alemán durante la Primera Guerra Mundial y mientras volaba en una misión de reconocimiento fue atacado por cazas franceses que ametrallaron su avión hasta averiarlo. Casi sin potencia en el motor, consiguió volar por encima de la frontera suiza y hacer un aterrizaje forzoso en un campo de heno ante la mirada atónita de los campesinos del lugar. Al término de la guerra y después de su internamiento en la neutral Suiza, volvió a Alemania, continuó sus estudios, se licenció en geología y acabó emigrando a los Estados Unidos. Medio siglo después de aquel incidente bélico, al final de su carrera como catedrático de geología en una importante universidad norteamericana, relataba su experiencia a un grupo de alumnos alrededor de un fuego de campamento tras una jornada de trabajo de campo. En ese momento un alumno le interrumpió diciendo: «Déjeme terminar la historia». Ante el asombro de todos, el estudiante detalló correctamente cómo los campesinos habían encontrado muerto al observador que iba sentado detrás de mi padre, cómo habían sacado a mi padre del avión, aturdido, pero ileso, y cómo le habían dado comida y agua hasta que la policía suiza se lo llevó para internarlo. En su juventud el estudiante había oído relatar esa historia muchas veces a su madre, una de las chicas que estaba segando el heno en aquel prado de Suiza. Gisela Kloss-Evit, Stanford, California. Esperando al cartero. Trabajo como cartero en Charlotte, Carolina del Norte. Un día, hace 2 años, me detuve junto al buzón de una casa y Christy, la joven divorciada que vivía allí, me estaba esperando en la acera. Me dijo que tenía que contarme una historia. Parece ser que 6 meses atrás le había dejado en el buzón una carta dirigida a otra dirección. El número era el mismo, pero era otra calle del barrio. Como Christy tenía que hacer algunos recados, decidió entregarla ella misma en la dirección correcta. Resultó que la carta iba dirigida a Stan, que era soltero. Hablaron un rato y más adelante él la llamó. Comenzaron a salir juntos y no han dejado de verse desde entonces. Sentía mucho haber entregado mal aquella carta, pero me alegró enterarme de que había servido para que aquellas 2 personas tan agradables se conociesen. Algunos meses después, pusieron un cartel de «Se vende» en el jardín de la casa de Christy y luego enviaron las invitaciones de boda. Al poco tiempo se vendió la casa, se casaron y Christy y sus hijos se mudaron a casa de Stan. Algunos meses después vi un cartel de «Se vende» en la casa donde estaban viviendo. Temí que el matrimonio tuviese problemas, así que me inventé una excusa para llamar a la puerta y ver qué sucedía. Christy abrió la puerta sonriente y señaló su enorme panza. «Vamos a tener gemelos», me dijo. «La casa se nos va a quedar pequeña, así que tenemos que mudarnos». Cuando me dirigía a mi furgoneta, me invadió de repente la idea de que mi error al entregar una carta estaba a punto de dar como resultado el nacimiento de 2 personitas. Pasmoso. John Willade, Charlotte, Carolina del Norte. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y como era de esperarse,
no pueden quedarse por fuera las historias de muerte y aquellas que tienen que ver con lo que soñamos. Ataques cardíacos. El hombre llega a urgencias en pleno ataque cardíaco. Los enfermeros ya le habían practicado maniobras de recuperación en la ambulancia. Le habían suministrado 2 dosis consecutivas de medicamentos, epinefrina, atropina y bicarbonato de sodio. Y le habían intubado en el acto. Se le diagnosticó fibrilación ventricular. Se le aplicó más epinefrina y shocks eléctricos, pero no dio ningún resultado y fue declarado muerto. Un hombre de 71 años que vivía solo en una caravana en un aparcamiento de la ciudad había sucumbido a un ataque cardíaco. La mujer llegó a urgencias en pleno ataque cardíaco. Los enfermeros ya le habían practicado maniobras de recuperación en la ambulancia. Le habían suministrado 2 dosis consecutivas de medicamentos, epinefrina, atropina y bicarbonato de sodio, y le habían intubado en el acto. Se le diagnosticó fibrilación ventricular. Se le aplicó más epinefrina y shocks eléctricos, pero no dio ningún resultado y fue declarada muerta. Una mujer de 42 años que no era de la ciudad y que había venido para enterrar a su padre. Se había quedado a dormir donde él había vivido, una caravana en un aparcamiento de la ciudad. El monóxido de carbono, inodoro e insípido, la había envenenado a ella también. Sherwin Wallman, médico, Highland Park, Illinois. A medianoche. En 1946, mi padre compró una pequeña tienda de ultramarinos en un barrio de las afueras de Cincinnati. Abría 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y se pasaba allí casi todo el tiempo. Le encantaba aquel lugar y conocía a la perfección todo lo que había dentro. Una noche, a finales de la década de 1950, mi madre se despertó y se encontró a mi padre completamente vestido, con el abrigo y el sombrero puestos. Le preguntó qué estaba haciendo y él contestó: algo va mal en la tienda. Y después se marchó. Más adelante le contaría que le había despertado un fuerte estallido y que se había dado cuenta instintivamente de que había pasado algo en la tienda. La tienda quedaba a más de 1 kilómetro de casa, pero no hacía ni un minuto que mi padre había salido cuando sonó el teléfono y el que llamaba dijo: ¿Está Max? Mi madre le contestó que no estaba en casa y preguntó quién llamaba. El hombre dijo que era uno de los policías locales y añadió: sale agua por debajo de la puerta trasera de la tienda. Ella le dijo que mi padre iba en camino. El cuarto de atrás estaba lleno de cámaras refrigeradas por agua y el tapón de congelación de una de las válvulas de cierre había saltado a medianoche. Sin saber cómo, mi padre había oído el estallido y supo que tenía que ir a solucionarlo. Steve Harper, Fayetteville, Carolina del Norte. Finalmente, Paul Auster trae un relato en la categoría de meditaciones que sirve muy bien de colofón, no solo a este programa, sino también a todo proyecto radial, entre ellos, por supuesto, el de Brevísimo. Una tristeza común y corriente. Hoy me acerco a encender la radio con una sensación de vergüenza. La radio es la amiga que siempre tengo abandonada, la amiga a la que solo llamo cuando mi vida se torna triste y desesperada. Siempre vuelvo a ella con un sentimiento de culpa, pero la radio siempre me está esperando, siempre está dispuesta a aceptar mi regreso. Cuando empecé a vivir sola, al igual que tantos otros, escuchaba la radio todos los días, por las mañanas cuando me despertaba y de nuevo por las noches cuando llegaba de trabajar. Mientras soportaba el agobio del primer verano que pasé en Nueva York, los únicos sonidos que podía tolerar eran los de la radio. Y cuando fracasó mi primera relación y me encontré hundida en la miseria, sola en un apartamento, recurrí otra vez a la radio. El gusto a yuca que freí por primera vez en aquella cocina minúscula, el olor a humo que impregnaba las cortinas y el del jabón de aceite Morphy, las entrevistas, los informativos, el largo recitado de la lista de las emisoras asociadas en el condado. Todo esto está unido entre sí y unido a mí, conformando el sabor, el olor, el aire irrespirable de aquella soledad. Después de todo, la radio está hecha para los solitarios, los desplazados o los que viven en sitios alejados. A diferencia de la televisión, que te obliga con terquedad a mirar en una sola dirección, que exige la presencia de todo tu maltrecho cuerpo,
La radio está en todas partes. Las personas solas necesitan la radio, porque solo ella puede llenar los enormes espacios vacíos que albergan hasta los apartamentos más diminutos. No se enfada cuando nos distraemos, sino que tiene el tacto de comenzar en el momento en que la encendemos. Su sonido es nuestro ángel de la guarda, omnipresente pero modesto y sencillo. Mientras hacemos nuestras cosas, la radio nos sigue pacientemente. Su insistencia calma nuestras soledades más imprevistas y punzantes, suaviza las distancias entre nuestras almas y las siempre inalcanzables paredes. En ese sentido, la radio es comprensiva y las personas solitarias están necesitadas de comprensión. La primavera pasada fue como si mi vida entera me abandonara. Me quedé sin un empleo que necesitaba desesperadamente y se acabó mi relación amorosa. Alquilé el primer apartamento que encontré, un lugar minúsculo y deprimente. No tenía fuerzas ni paciencia para buscar otro. Cambié de olores, escuché la radio y las palabras empezaron a visitarme sin previo aviso. Mientras me estremecía en la urgencia de lo posible, mis comodidades y mi rutina me abandonaron. Empecé a notar el aire que me rodeaba. Aquel aire me conocía, tenía el calor de mi propia voz. Una vez a cubierto, me quedé quieta. Recogí palabras sencillas y luminosas del frío que me atenazaba las tripas. Vinieron nadando hasta mí y se metieron solas en mi red. Viví así durante meses, evitando hacer amistades nuevas, abandonando a los pocos amigos que habían sobrevivido a mi relación anterior. Pospuse la búsqueda de trabajo y preferí subsistir a base de café, de tostadas y del sol que se atrevía a colarse a través de mis sucias ventanas. Fueron días de indulgencia e indefensión, pero tenía que buscar trabajo, recuperar las viejas amistades y entablar otras nuevas, porque la cosecha iría menguando. Aunque todas las noches me dormía agotada de tanto llorar, aquellos momentos fueron los más intensos y dulces de mi vida. Continuamente destilaba mi tiempo libre y me alimentaba de él. Todos los días afianzaba mi codicia por tener más y más tiempo para mí, y solo la radio estaba invitada. Así, en esa soledad me fortalecí, pero poco a poco el sentido práctico de la vida acabó con mi tregua. Me mudé a vivir con una amiga, empecé a trabajar, me enamoré. Enamorarse es como ir quedando arrinconado mientras retrocedes pintando el suelo a tu alrededor. Encantados con el color que hemos desplegado de nuestros pies, nos olvidamos de la libertad que poco a poco va disminuyendo a nuestras espaldas. Como consecuencia del abandono, mi río empezó a correr más lento, mi pesca empezó a menguar. Dejé de escuchar la radio. Otra vez volví a ocupar o a malgastar el tiempo en que estaba sola en lugar de aprovecharlo para crecer. Y ahora, cuando parecía que me había recuperado, las cosas están a punto de hacerse añicos otra vez. Otro amor que se aleja, otra vez buscar un apartamento para mí sola. Siento cómo se tensa el aire y las paredes se alejan de mi cuerpo. Temblando, nerviosa, enciendo la radio por primera vez en muchos meses. Paul Auster está leyendo un relato sobre una niña que ha perdido a su padre y que arrastra un árbol de Navidad por las calles de Brooklyn a medianoche. Nos pide que le enviemos nuestras historias. Hay ciertas condiciones. Tienen que ser cortas y tienen que ser verídicas. Pero yo no tengo muertes ni viajes dignos de ser contados. No tengo golpes de suerte espectaculares ni tragedias increíbles. Solo tengo una tristeza común y corriente. Peor aún, llevo semanas sin poder escribir nada, y lo único que ocupa mi mente son las partidas inminentes, los cambios inminentes. Entonces me doy cuenta. Este es el momento en que la soledad me tiende su mano amiga. La radio me está invitando a que vuelva a las habitaciones que llenará con su voz envuelta en la más tibia franela, que vuelva a la cálida luz de un tiempo a solas. He reconocido su invitación al escribir estas líneas. Esta es mi historia, que concluye con el punto culminante del presente. A veces puede llegar a ser una suerte que nos abandonen. Mientras nos recuperamos de nuestra pérdida, podemos volver a estar con nosotros mismos. Amén y Roza, Massachusetts. Con esto entonces terminamos nuestro programa especial del día de hoy, dedicado a Paul Auster. Agradezco a todos los que me acompañaron en la mesa. Saigili Cristiá, Norbey Echeverry, Heimar Marín, Diana Gutiérrez, Álvaro Tangarife y Carolina Marín. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.